Bueno, iba a coger el micrófono, pero mejor lo dejamos. Espero que nos oigáis con la necesaria claridad, y Diego y Eric también vamos a hacer un esfuerzo entre todos para entendernos. Pues un placer tener aquí a Eric Krieger, que es un autor que en los últimos años quizá nos había pasado un poco inadvertido. Aquel Lovecraft que había publicado hace unos años, pero luego el In the Pines y El Exilado pues han supuesto, pues la verdad, pues yo creo que un montón de gente, un montón de lectores nos hemos dado cuenta de que había un autor muy interesante a redescubrir y a disfrutar. Cuando lees un poco la biografía y estas cosas que te ponen al final de los tebeos acerca de Eric, lo primero que te habla es de la creación de este personaje allí en su Holanda natal, Gustman, que al parecer fue de lo primero que hizo. Pues me gustaría que nos comentase qué era o qué es Gustman, que si fue efectivamente una de las primeras obras y cómo fue desarrollando este personaje, estas historias. The character was my nickname in art school, because in the Dutch language the word guts means the knife to cut lino and woodcuts. And I did a lot of block printing in art school. So somebody said to me someday, because I was always working, cutting my hands open, with this. And so somebody started calling me Gutsman, and I thought that sort of stuck in my sketchbook, and it sort of developed into a character. He started out with 2 knives on his belt, made out of woodcuts. But then after art school, I sort of started messing around with making comics for a Dutch magazine called Zone 5300, based in Rotterdam, which was like an underground magazine, but it was a very good starting point. A lot of good artists in that generation. It sort of developed from there, and I think I did the last one in about 15 years ago. So it's older work. I've since it's not dead, but it's buried in the fridge somewhere, held very deep. There's a lot of fans that still want me to get back to it, because the story is not finished, but I don't know if it's ever going to be. I want to develop other things, but I may return to it, but it will be something completely different, I think. When I look at it now, it's like it's very adolescent work, very not very mature, I think. So I don't know. It's a different phase in my life. So I'm not sure if it's interesting to return to it. But translate that first. Pues ese era el mote que me ponían en la Facultad de Bellas Artes. Gutsman, el guts en holandés es el buril, la herramienta que se utiliza para tallar los buril. La herramienta que se utiliza para tallar los bloques de madera y hacer luego impresiones para poder, pues eso, crear un molde con el que luego imprimir sobre papel. Era el mote que me ponían porque me he pasado todo el rato allí, dale que te dale a la madera, y me clavaba siempre la punta del buril en el dedo, y me dijeron, tío, parece que el buril seas tú, y se me quedó, me gustó el mote y lo apunté en una libreta de estas que utilizaba para hacer bocetos. Y el caso es que tiempo después, cuando me puse a crear una serie, me gustó la palabra como nombre para el protagonista. La serie se publicó en una revista que se llama Zona 5300. Es una revista que se publicaba en Rotterdam. Es una revista bastante underground, pero con una muy alta calidad en las historias que publicaba, porque resulta que en aquel momento coincidimos una generación de artistas muy buenos en esa revista. Es un proyecto cuyo último número salió ahora unos 15 años, más o menos, y no diría que sea un proyecto que esté muerto, pero sí que está al fondo de la nevera. Hay muchos fans que de vez en cuando me piden que acabe la historia, porque es una historia que está inconclusa todavía.
pero no sé yo si lo volveré a hacer. He ido dedicándome a otras cosas, he evolucionado, soy una persona distinta y no sé si algún día lo retomaré, si algún día retomaré la serie. De hacerlo, desde luego, sería una serie muy distinta a lo que era, porque cuando lo veo ahora me parece que es un proyecto pues un tanto adolescente, no demasiado maduro, y es que es un proyecto que pertenece a una fase distinta de mi vida y no estoy seguro de si algún día lo retomaré, pero de retomarlo sería muy diferente. Viendo un poco tu página web, hay ilustraciones, de hecho hemos puesto unas cuantas, que algunas son de principios de los 2000 hasta 2010, una cosa así. Y como el libro de Lovecraft, del que por cierto estamos viendo ahora imágenes, se publicó más o menos, no sé, sobre el 10 o el 12, quiero recordar, me preguntaba que qué fue lo que estuvo haciendo él durante este intervalo entre aquel Goodsman y Lovecraft, si se dedicó un poco como pensamos al ver la web a la ilustración o cómo fue yendo su carrera en aquel tiempo. I'm still doing very much illustrations. That's what I make a living with. Comics is just it's a hobby actually. So because comics is I consider comics that's my free playground. I can do whatever I want. But illustration pays the bills. It's been like that. Let's say 80% illustration, 20% comics. Maybe now the focus has shifted a little bit because my books are becoming more successful, also internationally. So maybe it's now 60-40. But it's very hard to make a living doing comics. Nobody can make a living doing comics in Holland. It's absolutely impossible. There's maybe 3 or 4 people who can do that, but everybody has to do something, and a lot of people do a lot of illustration work on the side. But it influences each other because when I have a successful book, a lot of people want illustrations in the style that I did my book in, and they say, "Can you draw me something in that style?" So it influences my illustration work, and vice versa. Also, making comics is very antisocial, so it's very alone, so you feel like a hermit. But illustration is much, you work with people, and it's more like a problem solving. So I like the balance. Pues lo cierto es que en realidad profesionalmente yo me considero un ilustrador. Creo que lo del cómic es un poco una especie de hobby. Es como salir al patio del recreo y poder jugar y hacer lo que me venga en gana. La ilustración es lo que paga las facturas, es con lo que me gano realmente la vida. Diría que a lo largo de mi carrera el 80% de mis ingresos han venido del mundo de la ilustración y el 20% del mundo del cómic. Quizás a día de hoy, que ya tengo algo más de éxito y hay ediciones internacionales de mis obras, pues el porcentaje haya cambiado un poco y estemos en un 60-40 a lo mejor. Pero es que es muy difícil ganarte la vida haciendo cómics en Países Bajos. Realmente no creo que nadie se pueda ganar la vida como autor exclusivamente de cómic en mi país. Bueno, quizás 3 o 4 personas, pero el resto tenemos que hacer otras cosas. El resto tenemos que simultanearlo con otros encargos profesionales y la mayoría hacemos ilustración. Y lo curioso, lo que me está empezando a pasar ahora, es que mi trabajo en el mundo del cómic empieza a tener influencia en mi carrera como ilustrador. Si tengo una serie, un libro de cómic que tiene éxito, hay mucha gente, o hay gente que se pone en contacto conmigo y me dice: quiero que me hagas una ilustración, pero en el estilo en que hiciste este cómic. Y la verdad es que eso está muy bien. Y también ocurre a veces a la inversa. Es una relación un poco, pues eso, en los dos sentidos. Otra cuestión importante en lo relativo al mundo del cómic es que es una profesión bastante antisocial el ser dibujante de cómic, porque dibujas siempre solo, eres una especie de ermitaño, y en cambio en la ilustración trabajas en equipo, ves a más gente y es más fácil mantener el contacto con otras personas. Así que lo que intento es encontrar un equilibrio entre las dos vertientes de mi carrera profesional, porque ambas me gustan.
Cuéntanos entonces ahora cómo surgió el libro de Lovecraft. Cuéntanos si fue un encargo, si fue un proyecto personal tuyo. También tendría interés en saber cómo fue la elección de los cuentos incluidos en él. First of all, nobody commissions comics because I don't never work because I don't like the pressure of commissions. So I get asked a lot of people send me scripts, but never a good one. So comics take so much time that I only want to do my own comics. Because that's the only way I know myself. When I use somebody else's material, I get bored and I start making sloppy work. But in 2007 or 2010, I'm not sure anymore, but my publisher Ogenblik at that time was nearly bankrupt, so they were bought by a very big literary publisher in the Netherlands because they wanted to enter the field of graphic novels. So they just bought my publisher, thinking that they would have success, but it didn't happen. It didn't end very well. They just killed the whole editor, the whole edition, the whole publisher actually, but not physically. I mean, but the whole the whole series of books. But they didn't want to do Gutsman. They wanted something else, a bit more like literary work. That was their idea, that all the artists would do something with literary work. So my publisher said, do you have any ideas? Do you have something lying around we could use? And I had one story, The Outsider, already finished. We had the idea of making an anthology, horror anthology, with several Dutch authors. And I was the only one that had a story within 3 months. My publisher said, why don't you make a whole book? Instead of waiting for the other guys, they will never finish. Just make a book on your own. And I thought that was a good idea. And then I looked at Lovecraft's work, and he was a pioneer in the field of fantasy, in the field of horror, and the field of science fiction. He wrote in all three genres, but in his day the genres were not defined. It was all weird fiction. But I wanted to add a story of every aspect of his oeuvre. So that's what made me decide what choice of stories. Also, not all the stories are easily adapted, because he doesn't have a big oeuvre, but a lot of his stories are not very good. There's only maybe a few that are really good. So this is also my personal choice. Favorite stories. Got it. Of course you do. Lo de los cómics de encargo no funciona nunca. O sea, nadie te va a mandar algo extraordinario para que hagas un cómic de encargo, al menos no en mi experiencia. Alguna vez sí que me han ofrecido hacer algún guión, pero normalmente los guiones que me mandan son malísimos y no me convence. Además, yo sé, ya lo tengo clarísimo con el paso del tiempo, de que solo puedo trabajar con material propio. Sé que si me pongo a tratar de hacer una historia de otra persona voy a acabar aburriéndome y haciendo un mal trabajo, y eso sí que no. Y el caso, en cuanto al proyecto de Lovecraft, es que, bueno, pues surgió en 2007 o 2010, ya no me acuerdo, no estoy seguro. La editorial con la que yo publicaba, que se llama Ogenblik, se declaró en bancarrota y la compró un gran grupo editorial de Países Bajos con la intención de meterse en el mercado del cómic y de crear nuevas novelas gráficas y tener bastante éxito. Y lo cierto es que la cosa no acabó nada bien. Acabaron cargándose la editorial, no literalmente, no se cargaron a la plantilla, sino que, bueno, pues básicamente acabaron por cerrar todas las colecciones. Y mientras todo esto estaba ocurriendo, me dijeron que querían que publicara algún cómic nuevo, pero no querían que fuera Gutsman, querían que fuera algo más literario. Le habían encargado a varios dibujantes que hicieran una adaptación personal de obras literarias que les hubieran gustado. Así que mi editor me dijo, ¿tienes alguna idea por ahí? ¿Se te ocurre algo? ¿Hay algo que tengas, que ya hayas hecho, que podamos utilizar? Y el caso es que el extranjero,
no me acuerdo el título en castellano, The Outsider, la historia de Lovecraft, bueno, pues yo ya la había adaptado, ya se había publicado, o se iba a publicar, mejor dicho, ya había hecho una historia sobre este relato que se iba a publicar como parte de una antología de terror con otros 4 autores holandeses, pero yo fui el único que entregó la historia. En 3 meses, que era el plazo que nos habían dado, yo era el único que había entregado la historia y el proyecto estaba allí parado sin que nadie lo llevara adelante. Y el editor, que lo sabía, me dijo, ¿por qué no pillas esta historia que ya has hecho y haces tú un tomo entero con historias de Lovecraft? Y me pareció muy buena idea. Me pareció una gran sugerencia la que me hicieron. Por cierto, me chivan que el título es probablemente El intruso. El caso, me pareció muy buena idea lo de utilizar la historia que ya tenía y añadir alguna más para crear un tomo de adaptaciones de Lovecraft. Lovecraft fue un autor pionero, un adelantado a su tiempo. Escribió terror, sí, pero también escribió fantasía y ciencia ficción, aunque en aquella época los 3 géneros no estaban tan claramente delimitados y se definía lo que él hacía en sus tiempos como weird fiction, como ficción extraña y nada más. El caso es que me gustaba mucho Lovecraft, me gustaba mucho su obra y por eso decidí que era una buena idea crear un tomo adaptando distintos relatos suyos. En cuanto a la selección, bueno, no todos los relatos de Lovecraft son fáciles de adaptar, los hay que generan grandes dificultades y además no toda su producción merece realmente la pena. Escribió mucho, pero algunas cosas eran muy malas. Solo tiene unas pocas historias extraordinarias y esas son las que realmente merecen la pena. Básicamente hice una selección personal para el material de que iba a constar el libro y escogí mis favoritas. Y bueno, unos años después llega In the Pines, que aquí en la edición española pues ha conservado el título en inglés, que es algo así como, bueno, entre los pinos, en los pinos, y es una colección, como también indica el subtítulo, de 5 murder ballads, o sea, de baladas de asesinatos, que supongo que ya sabréis que es un género folclórico bastante popular, sobre todo en el este de Estados Unidos y también yo creo que en algunos países europeos, incluso en España, es decir, canciones folclóricas que hablan de asesinatos más o menos que fueron reales, se supone, o están contando algún tipo de hecho. La verdad que a mí que he oído bastantes murder ballads, unas cuantas. Me gustó mucho el planteamiento de este libro, me gustó también el resultado. No sé, luego descubriremos que hay una clave oculta aquí, que Teddy también, Eric también es músico y tiene una banda en la que tocan este tipo de música. De ello hablaremos un poco después, pero primero cuéntanos con la elección para este, digamos, segundo álbum, segunda obra tuya importante, de la elección de este tema. Y bueno, bien, ¿cómo fue todo eso? I always have a stack of ideas, but there's so much ideas you can do in a lifetime, so I don't believe you do a book by yourself. I want my publisher to be enthusiastic also about. So I was just bound. He asks, what will your next book be? The publisher always asks, what's your next book? Always, because you're only as good as your last book. So I have several ideas, and my publisher and I share a love for the same kind of music. He's a great collector of country music, also a great lover. So I said, I have this idea to do murder ballads, and he was like, "Oh yeah, great." And then good friends of mine, they play in a band called the Bluegrass Boogeymen, longtime friends. And I was talking about doing this project, and they said, "Okay, but we need a CD, and we're gonna make the CD, and you're gonna sing it." So then I couldn't go back. I had to finish the project. So that's basically how it happened. And the songs are just my personal favorites. They're all in my personal repertoire. I sing them, except the Nick Cave one. But my publisher said there should be one famous artist. I mean, nobody knows Gillian Welch, nobody knows Steve Earle. You should have one popular name. And everybody was saying, because Nick Cave did an album called Murder Ballads.
So everybody was saying, what are you doing, Nick Cave? You're adapting Nick Cave now? And I said, no. So my publisher said, just, if you can't beat him, join him. Just add one Nick Cave story. But the great thing about the Nick Cave song is that it's pretty vague. Actually, I think it's about a girl losing her virginity, but I think the lyrics are a bit lame, so I tried to turn it around. So my version, the Wild Rose, is no victim, but she's the actual killer. So I sort of gave her more power, a more powerful role. Because I think most murder ballads, like 80% is boy meets girl, boy kills girl, because he can't have her. But if that would have been a very boring book, so I try to make the stories a little bit more, the characters a bit more interesting, and also put the song Tennytown by Steve Earle is not really a murder ballad, but it deals with racial tension, and I thought there should be one story. And actually, Steve Earle made a short story collection, and he wrote a story from that song. But my version is different. But actually, I gave Steve Earle was playing in Amsterdam, and I had this book finished, and I gave him a copy, and he really liked it. So he sells the book on his Merc stand after his shows, because he was really blown away by it. He loved it. So, and the book is being developed for television now in Hollywood. It was picked up by Jake Scott, the son of Ridley Scott, in London. And that's all I can say, really, because it could take 10 years, it could take 20 years, or it could be on Netflix next year. So I signed a shopping agreement now, so they're trying to get it produced. But the scriptwriter, during the pandemic, he wrote 7 scripts, which were actually very good. I really enjoyed it. And it's great fun to see a lot of my own dialogue back in the television scripts. So I'm really excited about that. Pues lo cierto es que tengo una pila enorme de ideas, pero claro, el tiempo es limitado y solo puedes hacer un número también limitado de ideas a lo largo de una vida. Y lo que ocurre, además, es que no es que de repente, en este caso no es que estuviera yo solo pensando a ver qué obra voy a hacer, sino que cuando acabas de publicar un libro, tu editor, que forma parte del equipo y que hace que puedas seguir publicando, te dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Porque tenéis que tener presente que solo sois tan buenos como el último proyecto que hayáis publicado. Y el caso es que mi editor y yo compartimos una gran pasión por el mismo tipo de música. Él es un gran coleccionista y un apasionado del country y fue él el que me dijo, oye, ¿y por qué no haces un libro adaptando estas baladas de asesinatos, estas murder ballads? Y a mí me pareció muy buena idea y empecé a darle vueltas a esa idea y se lo comenté a un grupo de amigos de toda la vida que tienen un grupo que toca este tipo de música que se llama Bluegrass Boogie Man. Y me dijeron, ¿cómo mola? Este proyecto es genial, tenemos que hacer un CD con esas mismas canciones y tú tienes que cantarlas. Y claro, ya no me quedó más remedio que tirar para adelante con el proyecto. Lo cierto es que estas canciones las elegí porque son algunas de mis favoritas dentro de este género musical y forman parte de mi repertorio personal. Cuando actúo son algunas de las que suelo cantar. Menos la de Nick Cave, esa me llama menos la atención, pero bueno, el caso es que el editor me dijo, mira, las canciones están muy bien, pero los músicos que las tocan son prácticamente desconocidos. Está Cillian Welch, está Steve Earle y la gente no los conoce. Sabes que Nick Cave tiene un disco que se llama precisamente Murder Ballads y había un montón de gente que además me decía, estás haciendo Murder Ballads, o sea, que estás adaptando a Nick Cave. Y el editor me dijo, no luches contra ellos, únete, la resistencia es fútil. Así que lo que hice fue decir, venga, vale, de acuerdo, pues acepto e incluyo una canción de Nick Cave entre las historias del libro. Lo que pasa es que la canción de Nick Cave en concreto a mí no convence demasiado porque es una letra muy vaga y en lugar de parecer
que es una historia de un asesinato, yo creo que en realidad es la historia de una chica que pierde la virginidad. La letra me parecía bastante floja, sinceramente, así que decidí darle la vuelta y crear mi propia versión de Wild Rose, que es el título de la canción. E hice que ella, en lugar de ser la víctima, fuera la asesina, porque creo que también era una forma de empoderarla, de darle mayor capacidad y mayor poder a la protagonista. En el 80% de estas canciones, la historia que cuentan se reduce básicamente a chico conoce a chica, chico no puede tener a chica, chico mata a chica. Y si hiciera todo así, todo el rato, o sea, si solo adaptara ese tipo de historias, sería una obra realmente muy aburrida. Yo quería que fuera una historia más interesante, que fueran historias más interesantes. Por ejemplo, la canción de Steve Earle que adapto se llama Teddy Town y es una canción en la que está muy presente una gran tensión ritual. Y me parecía realmente muy chula. De hecho, el propio Steve Earle ha sacado un libro de relatos y uno de los relatos, son las historias cortas que escribió, está basada precisamente en esta canción. Así que decidí no solo incluir Teddy Town en el tomo, sino que cuando Steve Earle vino a actuar a Ámsterdam, yo me fui al concierto, me lo presentaron y al acabar el concierto le di el libro y se quedó flipando, le encantó, realmente le pareció absolutamente fantástico. Tanto es así que ahora lleva ejemplares y en el puesto de merchandising que monta después de cada concierto también vende el libro de In the Pines, que le gustó muchísimo. Os puedo contar también que este libro ha dado pie a un proyecto de adaptación en forma de serie de televisión que está ahora mismo en manos de unas productoras en Hollywood. Firmé un contrato con Jay Scott, el hijo de Ridley Scott, en Londres y en teoría están en ello. Puede que tarden 10 años, que tarden 20 años o que el año que viene la tengamos en Netflix, no lo sé. Pero el caso es que hay un acuerdo comercial firmado, un contrato, para llevar a cabo un proceso de producción. Y sé que durante la pandemia el guionista del proyecto escribió los guiones para 7 capítulos. He podido leerlos y mola mucho esto de pensar que va a haber personajes o actores en televisión que van a recitar o a usar líneas de diálogo que yo utilicé para mi cómic. Eso me encantaría poder verlo y me parece un proyecto de lo más emocionante. Can I add one more thing? Yeah. Because the Dutch edition had a CD in the book, but we sold it as an option, so I think only the German version also has the CD. But if you look on Spotify for In the Pines and for Bluegrass Boogeyman, with the illustration from The Crow, it's on Spotify. It's 6 songs. Because they also did I didn't do In the Pines is also a murder ballad, but that's the title of the book. But they also sing In the Pines on the CD. And I sing 3 songs on it. 3. So, look it up on Spotify. Y me gustaría añadir una cosa más, y es que en la edición original en Países Bajos acompañaba al cómic el CD del que os hablaba antes. Cuando vendimos los derechos al extranjero, cuando los vendemos, ofrecemos ese CD como una posibilidad opcional y creo que solo en Alemania se han animado a incluir también el CD con la edición. Pero en Spotify, si buscáis a Bluegrass Boogeyman y buscáis la lista de reproducción de In the Pines, cuando la encontréis, con el cuervo que está en la portada, veréis que es una lista con 6 canciones, son las 5 que están en el libro y también In the Pines, que es la que le da título y que también es una balada de asesinato, una murder ballad. Y yo canto 3 de esas canciones, así que ya sabéis, si os interesa, en Spotify las tenéis. La verdad que esa era la pregunta que te quería hacer a continuación, porque sí que en la edición española de In the Pines viene al final un texto que dice que esas canciones están interpretadas por los ¿cómo era? Country Class Boogeyman. Bluegrass Boogeyman. Y quería saber si efectivamente estaban en Spotify. Y como hemos estado viendo en los últimos momentos, pues parte de tu libro Creek Country, que esta es la edición, bueno, es la edición holandesa, que como veis son una serie de retratos de diferentes figuras del country, del blues, incluso alguna
de primero del rock, en la que también se incluye un CD, que lo tengo en casa, en el que cantan pues esta banda y Eric. Bueno, me gustaría saber cómo llevas esta carrera musical y también qué te llevó a hacer este librito con 50 portratos retratos de músicos. I did the portraits for a magazine, so and my publisher immediately said that's going to be a book, but I had a stroke, atacos cerebrales, in 2018. So I was trying to climb back because my future was very uncertain. I was paralyzed on the left side, so I was working really weird, and I wanted something to, there's a danger when you're an artist and something like that happens. Everybody puts you in a box. Oh, he's the artist that had the accident. No, it's dangerous. We don't want to talk to him anymore. If you feel like you're outside all of a sudden. So I needed a project that would put me back in the spotlight. Says, oh, he's still alive, or he's overcome his paralyzation. But something easy, So. My publisher said, what you want to do? And I said, I have these portraits you wanted to do. And I had about 25. So I said, well, how about if I make 25 more and then we have a book? And I think for the people who really know my work, you can see what was before the stroke and what was after the stroke. So, and then again, my friends, the Bluegrass Boogeymen, said, your book, you're going to need a CD. And we're going to do that CD, whether you like it or not. And you're going to sing a song, whether you're paralyzed or not. You're going to do it. So there was basically no way to be to get out of it. So, but I consider it like a in-between project. I mean, it's not a story. It's just a very arbitrary collection of music that I listen to. So, but I could easily fill 5 books with different musicians. It's not like a top 50 or anything. It's just, it's heavy on the banjo because I play banjo myself. So I like old banjo music, older and older. I go way when I get older, I get further back in time. So I'm in the late 1800s now. So. El caso es que buena parte de los retratos, recogidos en este tomo, se habían publicado ya en una revista y casi de inmediato, cuando los vio mi editor, me dijo, esto tenemos que recopilarlo en un tomo, en un libro. Todo esto coincidió con un momento, 2018, en el que me dio un derrame cerebral. Y cuando me dio el derrame cerebral, me quedé paralizado del lado izquierdo, totalmente paralizado, y tenía un futuro bastante incierto ante mí. Así que ponerme a trabajar era complicado, tenía que estar así, era bastante raro. Y cuando te da un ataque de este tipo, cuando tienes un tipo de problema de salud como este, es muy fácil que te encasillen. Ya pasas a ser el dibujante al que le pasó algo, el que tuvo un accidente, un tipo con el que es peligroso trabajar porque no sabes si se va a repetir y, claro, empiezas a estar al margen, te empiezan a dejarte fuera. Yo necesitaba un proyecto que me volviera a poner bajo los focos, que me volviera a dar visibilidad. Y necesitaba que fuera el tipo de proyecto que dice, no, si ya está bien, ya ha superado la parálisis y vuelve a trabajar. O sea, que tenía que ser algo que me resultara relativamente fácil. Así que le dije a mi editor, ¿qué te parece si ya que tenemos 25 retratos, hago otros 25, los recopilamos todos juntos y sacamos un libro de retratos? Y yo estoy convencido de que aquellos lectores que mejor conocen mi obra son capaces de detectar qué retratos hice antes del ictus, antes del derrame cerebral, y cuáles hice después. Pero el caso es que estos amigos míos también de los que os hablaba, la Bluegrass Boogeyman, este grupo de música, pues me dijeron, pues si haces estos retratos vamos a hacer otro CD y tú, estés o no paralizado, vas a cantar algunas de las canciones, que lo tengas claro. Así que no tenía forma ya, no había escapatoria, no tenía forma de eludir aquello. Yo lo considero una especie de entreproyectos. No es una historia en realidad, sino que es una colección arbitraria
de retratos de músicos a los que escucho. Me gustan tantos que podría rellenar 5 libros como este con retratos, y no es ni siquiera una selección de mis favoritos, ni mucho menos. Quizás haya una mayor predominancia de músicos que tocan el banjo, porque ese es el instrumento que yo toco también y con el que más disfruto. Y lo cierto es que según me voy haciendo mayor, cada vez retrocedo más en el tiempo en la búsqueda, en la investigación de mis gustos musicales. Ahora mismo creo que estoy ya escuchando a músicos de finales del siglo XIX. Interesante. Decías que el Kirk Country, pues había sido como un proyecto, un libro entre libros. Y luego vino después el que estamos viendo ahora, un libro que yo creo que nos ha encantado a todos los que le hemos posado la vista encima, con un dibujo espectacular, una historia muy bien llevada, que te hace meterte de verdad en ese mundo del que conocemos más o menos clichés, pero aquí lo conocemos como aparentemente visor de verdad, que es el mundo de los vikings, concretamente de los vikings en Islandia, en este caso, que también es algo también un poco más desconocido aún. También es un libro con muchas más páginas. Si hasta ahora más o menos habías hecho cuentos cortos, esto es una historia larga, de recorrido, de pozo. Bien, pues lo mismo, cuéntanos qué te interesó a ti de este mundo de los vikings para decidirte embarcarte en este proyecto de tanta envergadura, y cómo llevaste como la investigación, el mirar un poco los mitos, toda esta relación con la muerte que tenían, para llevar esto a la realidad. In order to portray that. Well, first of all, the Exile was before the Creek Country. So the Creek Country is from 2021, and I finished the Exile in 2019. Okay. So, and right after I'd finished the book, I collapsed and I had a stroke. So I was very happy that I finished the book. But that's why I felt so tired. But if you look back, I was already taking time bomb then. My blood pressure was way too high. So if you look back, I was feeling very stressed, but I was feeling, okay, I just finished that book, that project, which took me like 3 or 4 years to finish. So I was really, and then I collapsed, of course, which sort of is proof that making comics is not very good for your health, but that's another topic. The question was, I've always been, I think every boy or girl, maybe also, I don't know, I think boys more, I go through a phase, they like dinosaurs, they like cowboys, they like knights, they like pirates, they like Vikings. So I've never left the Viking phase, I'm still, my life is in the Viking phase. Also, my mother is from Finland, so my parents always took us to, in the southern Finland, there's a lot of Viking area, Viking culture still left. So there's castles, there's graveyards, and you can find all that stuff. So as a kid, I was always fascinated by graveyards and that sort of thing, rune stones. And later I started reading the works of Tolkien, and through Tolkien I discovered where he stole everything from. Which he stole everything from Nordic and Scandinavian culture, of course, and that sort of led me to the medieval literature of Iceland, which is like a treasure trove. It's impossible to believe that such a remote island gave such a legacy to the world. Actually, the modern Western novel, as we see it, is like basically what the Icelanders already did in the 12th and 13th century, because of course it was an oral tradition, so the stories were written only 200 or 300 years afterwards when they were Christians, but they had such a respect for their pagan heritage. And the coolest aspect for me, when you can read it now, an Icelander now can read medieval Icelandic. It's basically the same language because it's been so isolated for so long. I think that's very cool. But lots of them have been translated in English. But the coolest thing for me is that they use the figure of an anti-hero. It's like you're reading, and after 200 pages, you realize that the hero is really an asshole. So that's such a cool aspect.
And if you compare it to other medieval literature, it's really about real people. And they're actually, I'm talking not the mythical sagas, but the family sagas are really soap operas, basically, about families and feuding. And so I always wanted to do something with that. Would you like to translate, or maybe no? And then there's this Icelandic cult movie. I think it's from 1984. It's called Hrafnin Flugor in Icelandic, when the raven flies. And it's actually it's a version of For a Few Dollars More, which is actually For a Few Dollars More is actually a version of Yojimbo. So it's a remake of a remake, but it's a remake of For a Few Dollars More, but then set in Viking Age Iceland. And I always thought that was such a cool thing to cross two genres who are very similar. Because if you look at history, the utmost frontier of Western civilization was Iceland. People living in a remote, barren nature with no law enforcement, and just remote farms and farm families, feuding families. So I think there's a lot of similarity with American Western. Well, the American Western, of course, is not American; it's European in origin. But that always appealed to me. And then again, the big pile of ideas comes back, and somewhere in that pile was this idea. And again, I pitched it to my publisher, and he said, "Fantastic." But after reading it, the first draft, he was really confused. He said, "You should do something like a cast of characters, because all the names boggle the mind." So that's why I did the spread with all the characters in front of the book, and I did the little glossary at the end, because I think people should understand. Usually you can understand it through context, but I did so much research for that book, so I really wanted to be embedded in realism. That's a long answer, so take your time now. Don't worry. So we can take a break. Don't worry, it's the best. Yeah, he's very good. El libro de Creek Country en realidad es posterior al Exiliado. Creek Country se publicó, si no me equivoco, en torno a 2021, y El Exiliado lo acabé hacia finales de 2017, principios de 2018, y se publicó en 2019. Básicamente, según lo acabé, me dio el derrame cerebral, así que estoy encantado de haber podido acabar el proyecto antes de tener el accidente cerebrovascular. Creo en realidad que lo que tenía era una bomba de relojería aquí en la nuca. Tenía la presión demasiado alta y era una bomba a punto de estallar. Había dedicado muchísimo tiempo al proyecto de Exiliado, como 3 o 4 años. Eso me había generado un cierto estrés, y en el momento en el que acabé la obra y la entregué, pues básicamente colapsé. Eso es una prueba más, una demostración más de que lo de hacer cómics no es bueno para la salud, pero dejémoslo porque eso es otro tema. El caso es que creo que todos los niños, y quizás también muchas niñas, pero me da la sensación de que es más una cosa de niños, pasamos por distintas fases de cosas que nos gustan a lo largo de nuestra vida. Solemos empezar con los dinosaurios, luego pasamos a los vaqueros, los piratas, hasta que llegamos a los vikingos, y yo ahí me quedé. Sigo en la fase de los vikingos y llevo en ella casi toda mi vida. También influye en eso el hecho de que mi madre es finlandesa y solíamos ir a pasar las vacaciones a la zona de la que proviene ella, que está en el sur de Finlandia, y en el sur de Finlandia es bastante fácil ver y encontrar restos de la cultura vikinga. Hay castillos, hay tumbas, puedes ver y encontrarte de repente con cementerios, con rocas, con runas grabadas, y eso me ha acompañado desde la infancia. Luego descubrí la obra de Tolkien
y vi de dónde surgía todo lo que Tolkien había robado, todo lo que de lo que se había apropiado para sus obras, que básicamente es la cultura escandinava, la cultura de todos estos países. Y eso me llevó después a descubrir la literatura medieval islandesa, que es básicamente como un cofre del tesoro, lleno de un montón de textos y de novelas que te parece casi imposibles, o de historias que te parece casi imposible que se hubieran creado en esa isla tan pequeña, perdida en mitad del océano y hace tantísimo tiempo. Yo creo que la tradición del relato islandés en realidad es la base de la novela occidental moderna, porque ya en el siglo XII y XIII estaban contando historias semejantes a las que nos podemos encontrar hoy en día. Son historias, de todas formas, que no se transcribieron al papel hasta 200 o 300 años más tarde, cuando la isla ya era una isla cristiana. Pero siendo una isla cristiana o convertida al cristianismo, era una isla que respetaba muchísimo sus tradiciones paganas y que las puso por escrito. Y es muy chulo el poder leer esas historias, y además un aspecto más que me mola es que un islandés de hoy en día, o una islandesa, puede leer estas novelas sin ningún problema, porque las diferencias entre el islandés medieval y el actual son mínimas, son muy pequeñas, han estado tan aislados durante tanto tiempo que hay muy poca variación, y está muy bien eso de que puedan seguir leyendo su tradición literaria. Hay traducciones de estas obras al inglés, y así es como yo llegué a ellas. Y mola mucho porque ya en historias del siglo XII y del siglo XIII utilizan la figura del antihéroe. Tú puedes llevar 200 páginas de novela, te la estás leyendo y de repente dices, pero si este es el prota y es un gilipollas. Y está muy bien eso. Si lo comparas con el resto de la literatura europea medieval, iban a años luz de ellos. Es algo más parecido a la literatura moderna occidental, a la literatura actual. Tienes por una parte efectivamente las sagas mitológicas nórdicas, pero también tienes lo que sería una especie de telenovela, una serie de novelas en las que te cuentan enfrentamientos familiares, relaciones entre familias y demás. Hay también una película islandesa de 1984 que se llama Hrafnin Flügel, que quiere decir algo así como cuando vuela el cuervo, y es una versión en Islandia de Por un puñado de dólares, que a su vez es una versión de Yojimbo. O sea que estás viendo en realidad, cuando ves esa película, un remake de un remake. Pero me moló la idea de que se contara esa historia ambientada en Islandia y protagonizada por vikingos. Me mola este cruce entre géneros que en realidad son muy parecidos. O sea que te encuentras con que esa literatura pues en realidad era ya el primer ejemplo de lo que podríamos entender como la literatura de frontera. Islandia era la última frontera del mundo occidental en aquellos tiempos. Vive asolada por una naturaleza implacable y era un país sin ley, donde había distintas granjas en las que vivían familias y las distintas familias se peleaban entre ellas. Básicamente lo que sería el oeste americano, solo que no olvidemos que el oeste americano en realidad tiene origen y raíces europeas, que de ahí es de donde surge. Así que me gustaba mucho el poder retomar todo este tipo de elementos, el poder jugar con todas estas ideas, y de ahí surge el proyecto. Y se lo propuse a mi editor, y mi editor me dijo, fantástico, me encanta, es lo siguiente que vas a hacer. Pero claro, cuando le envié las primeras páginas, estaba un poco perdido el hombre, porque me decía, mira, me he leído el primer borrador y esto es muy confuso. Yo creo que tendrías que hacer una relación de personajes para que quede claro quién es quién, porque tanto nombre tan parecido, la verdad es que aturulla bastante al lector. Por eso, al principio de la obra encontráis ese elenco de personajes, el reparto de los protagonistas, y por eso también hay un glosario al final. Me gusta mucho cómo está todo lo que fue, mejor dicho, estoy muy contento con el proceso de documentación, y es que el caso es que quería que fuera una obra lo más realista posible. Bien, pues ya hemos hablado de tus tres obras principales y publicadas en España. También tienes, que yo sepa por ahí, un librito sobre Mirka, una osa que no podía dormir, que hemos puesto unas páginas muy bonitas. Pero cuéntanos, ahora que parece que te vemos muy recuperado de tu accidente, cuéntanos en lo que puedas, en qué estás trabajando ahora,
cuál es tu próximo proyecto, cuál es tu actual proyecto, aún no hemos visto. Hablamos qué será lo próximo que veamos de Eric. Micah the Bear was actually made for my son. I had the idea. My son was born in 2008. I think the book came out in 2015 in Holland. So then he was, when it came out, he was too old for it. But I want to introduce him to the traditional animals of Finland. So the bear, the crane, the elk, the wolverine, the wolf, they're all typical for Finnish wildlife. So that's really made for children. It was published by Flying Eye Books. So they translated it. So it's only in English, for as far as I know, in Dutch and English. But the field of children's literature is very hard to get into. It's a very conservative world, and it pays even less than doing comics. So I occasionally venture into that world, but it's not really my world. I think, especially in the Netherlands, and, with all respect, but it's ruled by women, and they decide what children like. And when there's, when it gets too scary, they think it's too scary. Kids love it, but you know what I mean. It's like a very conservative sort of publishers in the Netherlands. I mean, it's probably better abroad, but I like doing children's books, so I might get back to it once in a while. But right now I'm working on a new graphic novel. I'm at page 85. It's going to be 130 pages, so not too thick this time. And I talked to my publisher Cartem. He was here this week, and they already took an option to publish it in Spain. So I hope to finish it this year, and maybe next year it will be published in the Netherlands, and then Germany has already said yes. And my French publisher is in Brussels. He also already wants it. And Cartem Books already wants it, so that's always good to know that some people want it. So that gives you extra power to finish it. But it's about I've done stories in Iceland, I've done stories in the past, I've done stories in America. So I thought, let's do a story in the Netherlands. And the Netherlands, I don't know if you've ever been, but it's a very strict. What we call aangeharkt in Dutch. It's very organized. So there's no wildness. There's no wild areas. Everything is organized. But occasionally there are places that are surrounded by myth. There's in forested area. There's pockets of forest that go back for thousands of years, but they're very rare and they're very strongly protected. But they're surrounded by myths, and I like that idea that in a very organized country there can be black holes of power. I don't know, maybe darkness or myth. So this story is about a young couple, and they lose a child in a traffic accident, and they're trying to work it out with their grief, and. They inherit a family house in a forested area in the east of the country, and decide to pick up the pieces of their life and make a new beginning. But of course, that's not going to happen. It's spiraling down into darkness. It's not a happy end, but I don't like happy endings. So, but it's maybe my darkest story to date. Maybe not so strange, because when I was in hospital, I wrote the first idea down. It was like the first thing I did, so it was very, very dark. So maybe basically it's therapeutic in a way, because it's I think the main theme is about losing control of your life. So that's my way of dealing with my health issues. The working title is The Pit. I don't know how that translates into Spanish, but you probably El Fosso. El agujero, el foso. El Fosso. That's a good title. Yeah, I like that. It reminds of the grave, which yeah, is fossa. Yeah, because the French translation would be La Fosse. So that's the same. The kuil in Dutch.
El caso es que Mika es un libro que escribí para mi hijo. Mi hijo nació en 2008 y se publicó el libro en 2015 en Países Bajos. Y ya era demasiado mayor él para el libro. Pero yo tenía ganas de presentarle, tanto él como otros niños, lo que son los animales míticos de la cultura finlandesa. El oso, el cuervo, el alce, el lobo. Son animales típicos para en las historias de niños en Finlandia y quería poder presentárselas a mi hijo también. Lo publicó Flying Eye Book, así que por lo que yo sé, solo hay edición en holandés y en inglés, al menos hasta donde llega mi conocimiento. Y la verdad es que el mundo de la literatura infantil es un mundo muy difícil, es un mundo muy conservador y es un mundo en el que se paga incluso menos que en el mundo del cómic. A veces me aventuro en él, pero no es lo mío, sobre todo no en Países Bajos. Por favor, entended que digo esto con el mayor de los respetos, pero es un mundo en el que las riendas editoriales suelen llevar las mujeres y suelen ser bastante conservadoras a la hora de decidir lo que se publica. Les parece que determinado tipo de historias son demasiado aterradoras y que van a generar demasiado miedo a los niños y a las niñas y deciden no publicarlas, mientras que los críos, cuando las leen, se lo pasan, vamos, de vicio. Pero como digo, es un mundo que me parece bastante conservador, sobre todo en Países Bajos, aunque seguramente sea distinto en otros países. El caso es que me gusta la literatura infantil y de vez en cuando me aventuro de nuevo en ella. Y ahora lo que estoy haciendo es trabajar en una nueva novela gráfica. Llevo unas 85 páginas de un total que van a ser 130. No van a ser un tomo demasiado grueso esta vez. Carten, mis editores en España, ya han presentado una opción para hacerse con los derechos y espero que esté acabada la obra a finales de este año, que se publique el año que viene en Países Bajos. Sé seguro que se va a publicar en Alemania, porque ya hay un contrato firmado. Mi editor en Francia es un editor mi editor en francés, mejor dicho, es un editor que está en Bruselas y han expresado interés, los de Carten también, así que, bueno, está bien saber que hay interés por parte de otros países y por parte de otras culturas para poder hacerse con él una vez lo haya podido acabar. Y como hasta ahora he ambientado una historia en Islandia, otra en el pasado y otra en Estados Unidos, dije, oye, ¿y por qué no ambiento una historia en Países Bajos? Y eso es lo que he hecho. No sé si conocéis Países Bajos, pero es lo que nosotros llamamos en neerlandés Agahart, que viene a ser algo así como un país muy parcelado, muy estructurado, muy organizado. No hay nada salvaje, no hay naturaleza salvaje, todo está perfectamente parcelado y controlado y a veces sí hay algún que otro lugar perdido donde surgen los mitos. Hay rincones de repente de Países Bajos donde te encuentras con bosques que tienen miles de años de antigüedad y son raros. Estos lugares están muy protegidos y el caso es que, son sitios que tienen un cierto cariz mitológico, que se consideran en algunos casos casi como agujeros negros de poder, donde existe la oscuridad y pueden existir, como digo, los mitos. La historia es la historia de una pareja que ha perdido a su hijo en un accidente y están tratando de sobrellevar el duelo como mejor pueden. Heredan una granja de la familia en uno de estos bosques en el este de Países Bajos y tratan de recomponer los pedazos de su vida, reunirlos y así tener un futuro nuevo. Por supuesto, ese final feliz, ese futuro nuevo no va a ocurrir nunca, porque a mí no me gustan los finales felices, y posiblemente sea la historia más oscura de las que he escrito hasta ahora, cosa que por otra parte tiene bastante lógica, considerando que escribí el primer capítulo mientras estaba tumbado en la cama del hospital después del derrame cerebral. Y creo que el tema principal de esta obra, precisamente por estas circunstancias, es el tratar de recuperar el control de tu propia vida, el tratar de salir de una situación difícil en la que te encuentras. El título va a ser algo así como The Pit y como traducción podría ser El Foso. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos hecho un viaje por la obra y los intereses de Eric Krieg, necesariamente breve, pero yo creo que un viaje muy intenso. Nos alegramos un montón de verle en buen estado de salud después de esos graves problemas que tuvo en un reciente pasado. Nos encantan sus libros, estamos esperando ahora que nos ha dejado ya con la intriga de conocer qué pasa en ese foso. Esperamos volverlo a tenerlo aquí para que nos explique, pero mientras tanto vamos a agradecerle su visita con un aplauso. Gracias.